Bueno, comenzamos la clase de hoy. En la clase pasada vimos el fenómeno de interferencia en distintas situaciones, pero nos limitamos al caso de interferencia o de superposición de dos ondas. En la clase de hoy vamos a hacerlo para un número n arbitrario de aberturas, pero con una restricción particular, que es que las aberturas que vamos a superponer, como en el experimento de Young, están equiespaciadas. Bueno, de n fuentes que van a ser aberturas y espaciadas. Esto nos va a llevar a algo que tiene aplicación, bueno, desde hace mucho, pero hoy en día también, que es con un conjunto de estas fuentes o de estas aberturas, uno puede tener lo que se conoce como una red de difracción, lo vamos a ver un poquito más adelante en la clase, y eso sirve para separar longitudes de onda, y eso tiene muchas aplicaciones, particularmente para discernir qué elementos químicos hay en una muestra o qué moléculas tengo en una muestra particular. Bien, entonces, supongamos que tengo, como en el experimento de Young, un conjunto de aberturas, pero en lugar de tener dos, como tenía en el experimento de Young, tengo más. Bien, las vamos a etiquetar como ahí, como en el dibujo de la guía, de los apuntes. Bueno, 1, 2, 3, así hasta la última, que será la abertura número n. Y vamos a considerar, entonces, que llega una onda plana acá, llega un frente de onda plano, y cada punto de estas aberturas se comporta como un emisor secundario de ondas. Entonces, todas estas fuentes están emitiendo onditas y vamos en todas direcciones, obviamente, porque son fuentes puntuales, pero vamos a considerar un punto particular de observación que está suficientemente lejos y nos vamos a centrar en esa dirección. Que la vamos a definir de acuerdo al ángulo que forma con esa pantalla que tienen las aberturas, o esa superficie que tienen las aberturas. Bueno, imaginemos entonces las ondas en la dirección esta particular que estoy dibujando acá. Tengo n onditas, todas dirigidas, bueno, la voy a hacer esta del mismo tamaño, todas dirigidas hacia el mismo lugar. Perdón, hacia el mismo lugar, hacia la misma dirección. Por lo tanto, si me voy muy lejos, en el infinito, esto se me va a juntar en un punto P, que lo voy a dibujar más o menos por acá. En un punto P, en una pantalla suficientemente lejana, donde llegaron todas esas onditas. Bueno, como el punto P está muy lejos, esas llegan paralelas y al ángulo que determina el punto de observación P lo vamos a llamar θ. Como hicimos la clase pasada, con respecto a la normal, a la superficie que contiene las aberturas que estamos considerando. Bien, entonces la idea es calcular cómo es el campo eléctrico en ese punto de observación P.
Ahí es encontrar el campo en el punto P. Si encontramos el campo, después tomamos el módulo al cuadrado de eso y tenemos la intensidad. Así que para hacer eso simplemente es sumar cada una de las onditas y el truco está en aplicar lo que vimos la clase pasada de fasores. Es decir, sería una tortura aplicar la 1 con la 2 y sumarla con la regla del coseno que vimos la clase pasada y después la 2 con la 3, perdón, la 1 y la 2 más la 3 y después la 1, la 2, la 3 más la 4 y así hasta llegar a la última. Van a ver que es muy cómodo expresarlo en forma fasorial y uno entiende, eso espero, conceptualmente qué es lo que está pasando, cuándo la interferencia va a ser constructiva, cuándo va a ser destructiva, con los dedos, ¿no? Antes de ponerse a hacer las cuentas. Entonces, en primer lugar, lo que vemos es que estas onditas que van al punto P van a estar desfasadas. ¿Por qué? Porque la 1 recorre una distancia R1, que va a ser la distancia desde de la abertura 1 hasta el punto P, la 2 una distancia R2, la 3 una distancia R3, y fíjense que cada una de estas es cada vez mayor. Obviamente, si el punto P está del lado de arriba, si el punto P está del lado de abajo, bueno, van a ir, cada una va a ser menor que la anterior. Pero el tema, bueno, lo hacemos genérico, y la idea es, si trazo una perpendicular a la dirección en la que van los rayos, al punto de observación P, ¿sí? Esto tiene un ángulo recto, fíjense que la diferencia entre la 1 y la 2 es esto. Y eso es igual que lo que hicimos la clase pasada. Hacia esta distancia entre pares de ranuras, voy a borrar esto. Si a esta distancia entre pares de ranuras consecutivas la llamamos D, esta diferencia de camino entre la 2 y la 1 no es otra cosa que lo que hicimos la clase pasada, D por seno de tita, en el experimento de I. Bueno, pero entre la 2 y la 3 es lo mismo. Porque no importa dónde me pare, cualquiera con su consecutiva anterior tiene el mismo delta R. Bueno, etc. Entonces, sé que el desfasaje entre la ondita que salió de una fuente y la que salió de la fuente siguiente y fueron a parar al punto P, el desfasaje es siempre el mismo, porque la diferencia de caminos es siempre la misma. Recuerden que el desfasaje lo vamos a llamar delta phi, era K por delta R. Bien, entonces, ¿cómo calculo el campo total en el punto de observación P? El campo total va a ser simplemente la suma de todos los campitos. E1, o sea, el campo E1 es el campo acá, ¿no? El campo que llegó a P debido a la fuente 1. El campo E2 es el campo que llegó a P debido a la fuente 2. Y así hasta completar todas las fuentes. Bueno, ¿cómo hacemos esto en forma fasorial? Que es la idea. Bueno, le asociamos un fasor a cada una de estas onditas. El 1 lo vamos a dibujar en una dirección arbitraria. Recuerden que no importa el ángulo que forma el fasor E1 con mi sistema de ejes real e imaginario, porque eso está dando vuelta en el tiempo, entonces saco la foto en un instante particular, ¿no? Un tiempo fijo, me quedo en un ángulo particular el E1. Pero no importa dónde haya quedado el E1, lo que es seguro es que el campo 2 va a estar desfasado con respecto al E1,
un ángulo en el plano complejo. Recuerden, son ángulos abstractos, son fases, pero en el plano complejo se vuelven ángulos. Un ángulo delta phi. Y lo mismo me va a pasar entre el 2 y el 3. Va a estar desfasado el mismo ángulo, delta phi. Y el 3 va a estar desfasado con el 4, el mismo ángulo. Delta phi. Bueno, y sigo así hasta que se me acaben todas las fuentes que están en el sistema de ranuras que obstruye el frente plano. Bueno, esta era 4. Bien, ¿cuál va a ser el campo total? Simplemente la suma de todos, y la suma de todos es ir desde el primero al último. Este es el campo total. Bien, ¿cómo lo calculo geométricamente? Es muy sencillo, ahora lo hacemos. Y van a ver que me permite obtener una expresión del campo realmente cómoda, sin el trabajo complicadísimo que sería ir sumando de a pares. Bueno, hagamos la cuenta, trazo la perpendicular a cada una de estas, de cada una de estas flechitas, o sea, cada uno de estos fasores, por el medio. Y si el dibujo está bien hecho, porque todos los ángulos delta phi son iguales, todas estas mediatrices tendrían que cortarse en el mismo punto. Acá. Bueno, y vamos a formar entonces 4 triangulitos isósceles, que serían este, el siguiente y el siguiente. Tantos triangulitos isósceles como fasores sumen. Y fíjense, uno puede trazar las perpendiculares a lo que me terminó el delta phi en el primer fasor, y van a ver que, por ejemplo, esta, ¿cómo la marco? A ver. Esta es perpendicular a esta, y la que voy a marcar ahora en celeste, esta es perpendicular a esta. Bueno, y entre las dos que están, que determinan el ángulo delta phi, como las otras dos son perpendiculares, el ángulo este también va a ser delta phi, entre las líneas punteadas, que son las mediatrices, también va a ser delta phi. Y por lo tanto, este ángulo también va a ser delta phi. Bueno, y el ángulo total que va desde el primer al último, del primer lado del primer triangulito hasta el último lado del último triangulito, este ángulo obviamente es n veces delta phi. Entonces, lo que nos interesa es tener una relación en cómo es el campo total en función de las amplitudes de los campos E1, E2, E3 y E4, y en función del desfasaje delta phi, que fíjense, va a depender exclusivamente del ángulo de observación, porque K está definido por la longitud de onda de la luz incidente, D es la separación entre ranuras, está fijo, así que el delta phi va a depender, fijados D y lambda, va a depender solo del punto de observación P, o sea, del ángulo θ. Este P depende del ángulo θ. Bien, y vamos a asumir que E1, E2, tienen valor absoluto en cuanto a la longitud del fasor complejo, etc.
son todos iguales. Esto no es estrictamente cierto si estoy cerca de la ranura y los ángulos son grandes, pero fíjense la situación dibujada ahí. Bueno, si el punto P está suficientemente lejos, la energía que llega de la fuente 1 al punto P es esencialmente la misma que la que llega de N al punto P, por lo tanto los campos deberían ser, las amplitudes de los campos deberían ser más o menos iguales. Así que eso es bastante cierto en esta situación si el punto P no está muy cerca. Si, obviamente, si pongo el punto P por acá, imagínense que ponga el punto P por acá, bueno, el campo debido a la fuente 1 recorre mucha menos distancia que el debido a la fuente N, y por lo tanto la amplitud que decae como 1 sobre R, para una onda esférica, debería ser mucho más intenso para la fuente 1 que para la fuente N. Pero si nos ponemos lejos, como está hecho en el dibujo, lo voy a borrar este que acabo de hacer. Si nos ponemos lejos, esto es esencialmente muy correcto. Bien, entonces, a este lado lo vamos a llamar R. No va a jugar ningún papel. Simplemente nos va a permitir vincular este lado, que es E0, la base de cada uno de estos triangulitos, con L4, el E total, que es la base del triángulo más grande de todos. O sea, el que va desde el primero, el triángulo isósceles que va desde el primero al último. Bien, ¿cómo escribimos esto? El campo total, el E total. Voy a ponerlo así. Vamos, empecemos con el E0. El seno de delta phi sobre 2. Fíjense que agarré el primer triangulito, lo partí al medio y me quedé con dos triángulos rectángulos. La base tiene la mitad de E0. Perdón, el cateto opuesto. La mitad de E0. Y la hipotenusa de ese triangulito rectángulo es R. Y ahora agarro el triángulo, lo voy a recuadrar en verde. Agarro este triángulo, perdón, que es de nuevo un triángulo rectángulo, este ángulo es recto, o sea, la mitad del triángulo grande, y planteo exactamente lo mismo. El seno del ángulo que está arriba, que es el ángulo más grande dividido 2, n delta phi sobre 2, tiene que ser igual a la mitad de la base, o sea, el cateto opuesto, que es x sobre 2, dividido la hipotenusa, que sigue siendo R. Bien, así que hago, ya lo tengo, porque lo que me interesaba es la relación entre el campo total y E0, y eso lo tengo de ahí inmediatamente. Fíjense que si hago el cociente de estas dos cosas, hago 1, bueno, esta la llamo 1 y esta la llamo 2. Hago la ecuación 2 dividido la ecuación 1 miembro a miembro, y esto me queda que el campo total sobre E0, doy vuelta a los órdenes de los miembros, pongo el miembro a la derecha, lo pongo a la izquierda, me va a quedar igual a seno de n delta phi sobre 2 dividido seno de delta phi sobre 2. Voy a hacerlo más prolijo. Bien, y esto es formidable porque ya lo tengo. Ahora el campo total
lo voy a escribir explícitamente en función de tita. Perdón. Bueno, n es seno de n delta phi sobre 2 dividido seno delta phi sobre 2. Y ahora esto queda, recuerden, delta phi era k por d por seno de tita. Dividido seno de k de seno de tita sobre 2. Bueno, espectacular. Me quedó con casi cero esfuerzo. Me quedó la expresión del campo total en función del punto de observación tita que a mí se me ocurre. ¿Cómo calculo la intensidad? Bueno, ustedes ya saben, es la intensidad total en valor medio, o sea, la intensidad media total, me va a quedar expresado como un medio de C epsilon 0 por el E total al cuadrado. Así que esto me da un medio de C epsilon 0 por E0 cuadrado por el seno cuadrado de nk de seno de tita sobre 2 dividido seno cuadrado de k de seno de tita sobre 2. Bien, y recuerden que esta cantidad que nos quedó adelante, que sería la intensidad debido a una única fuente en el punto P, a esto lo llamábamos I0, por comodidad. Estamos llamando eso a la intensidad en el punto de observación debido a una única fuente. Si no estuvieran, obviamente, ninguna de las demás. Bueno, obviamente ustedes pueden expresar el seno de tita en función de la coordenada I de la pantalla, eso ya lo hicimos en la clase pasada. Uno puede reemplazar, hacer este cambio de variable, donde I es la coordenada en la pantalla de observación y D la distancia entre las ranuras y la pantalla que estoy considerando. Bien, entonces, vamos a tratar de ver cómo es este patrón de intensidad en el punto de observación, un punto de observación genérico en la pantalla, o sea, cómo es la dependencia de esto con el valor de seno de tita. Bueno, pero fíjense lo que va a pasar. Cuando, pensándolo en este diagrama fasorial, yo tengo que el campo total, es el vector ahí dibujado en celeste, es la suma de los fasorcitos naranjas. ¿Cuándo va a ser máximo el campo total? Y ahí me pueden contestar. Cuando el argumento del seno del numerador sea 1. No. Olvídense está claro que cuando el seno del numerador sea 1 es el valor máximo del numerador, pero no lo determina eso. Yo quiero que se olviden de la matemática
Eso, y piensen en las flechitas, que son los desfasajes, ahí como dice Guadalupe, cuando el desfasaje sea mínimo. Bien, si el desfasaje es 0, me quedan todas las flechitas alineadas. Bien, eso, cuando se alinean los fasores. Cuando todos los fasores están alineados, el campo total es máximo, es 5 veces el valor de cada uno de los fasorcitos que estoy sumando. Bueno, 5 veces. N veces, ahí tengo N igual a 4, pero el caso que sea. Entonces, ¿dónde voy a tener los máximos de interferencia? ¿Cuándo va a ser más grande el E total? Bueno, fíjense que estamos analizándolo físicamente, o en este mundo abstracto de los fasores, y nos olvidamos de la matemática. Cuando el delta phi, el desfasaje entre los fasores que estoy sumando, sea un múltiplo de 2pi, el que quiera. Voy a ponerle n, perdón, que no lo usamos al n chiquito. Con n cualquier número entero. Eso es que están alineados, y si están alineados, cuando pase eso, el campo total va a ser n veces cada uno de estos, porque lo que estamos diciendo es que me quedan todos alineaditos. Bueno, los que sean, ahí dibujé 5. Bien, más grande que eso no puede ser, así que ahí voy a tener los máximos de esta función. Fíjense que hacer análisis con las técnicas de análisis 1 de esta expresión es más complicado. O sea, tampoco es tan complicado, les va a llevar un ratito, pero es mucho más cómodo si lo pienso desde el punto de vista fasorial. Bueno, delta phi ya lo tenemos. Es K por D por seno de tita. Y esto, si esto es un múltiplo de 2pi, esto me va a dar un máximo. Me voy a poner la etiqueta máximo para darme cuenta que esos son los valores correspondientes a los titas donde están los máximos de intensidad. Bueno, despejando de ahí, fíjense que K es 2pi sobre lambda, el 2pi se me va con el 2pi, el lambda pasa multiplicando, el D pasa dividiendo y me queda esta expresión. Los máximos están en los senos de tita igual a los múltiplos de lambda sobre D. Igual, exactamente igual que en el caso de dos ranuras, porque fíjense que no depende del n grande. Entonces, siempre que estén alineados voy a tener el valor máximo. Sea que sume 2, 3, 4, 5, estoy pidiendo exactamente lo mismo. El desfasaje sea un múltiplo de 2pi. Y los máximos no me van a cambiar de posición angular. Es lo único que entra en juego cuando obtenga los máximos. Bueno, si ustedes reemplazan esto en la expresión, bueno, fíjense que delta phi es esto. Lo voy a marcar en rojo. Bueno, en verde. Esto es delta phi. Y esto es delta phi. Entonces, cuando delta phi es múltiplo de 2pi, al dividirlo por 2, me va a quedar un múltiplo de pi. Y el seno de múltiplo de pi es 0. Así que en estos valores, cuando quiera calcular la intensidad, cuando reemplace seno de tita máximo ahí adentro y haga la cuenta, me va a quedar 0 sobre 0. ¿No? Y ahí entramos en pánico. Bueno, salvo que hayan hecho análisis 1. Entonces ya saben que eso no está definido, pero puedo tomar el límite. Aplico el hospital. Bueno, y si calculan el cociente, o sea, toman límite, derivan arriba y abajo, fíjense que arriba tengo una n,
dentro del argumento del seno y abajo no. Entonces cuando derive me sale una n multiplicando extra que abajo no me sale. Y al tomar el cuadrado me va a quedar un n cuadrado. Bien, esto me va a dar, tomando el límite de y medio cuando θ tiende a uno de los valores del máximo, esto me va a dar n cuadrado por I0. Bueno, y es natural porque el campo total, viendo las flechitas, si el campo total es n veces es 0, como la intensidad es proporcional al campo al cuadrado, la intensidad me va a quedar n cuadrado por I0. Bueno, lo podemos hacer matemáticamente, pero también sabemos que intuitivamente con esto de los diagramas fasoriales, bueno, que no es tan intuitivo, es abstractamente en el mundo de los fasores es mucho más cómodo de hacer. Bueno, podemos encontrar los mínimos también, y ahora sí los mínimos son más cómodos, porque los mínimos lo podemos ver, acá es más cómodo de verlo algebraicamente, o analíticamente, vamos a pedir que el numerador se anule en esa expresión. Y el numerador se anula cuando el argumento de ese seno es un múltiplo de pi. O sea, los mínimos los voy a obtener cuando se anule el numerador. Cuando se me anula el numerador, cuando el argumento n delta phi sobre 2 sea igual a un múltiplo, voy a ponerle m, perdón, un múltiplo de pi. Bien, el delta phi era k por d por seno de tita. Ahora voy a poner mínimo. Eso tiene que ser un múltiplo de pi. Y despejamos de ahí. Fíjense que k, de nuevo, es 2pi sobre lambda. El 2 se me va con el 2 del denominador. El pi se me va con el pi que está del otro lado. Así que despejando seno de tita mínimo me queda m por lambda que pasa multiplicando, d pasa dividiendo y n mayúscula pasa dividiendo. Pero fíjense, esta es la expresión para los mínimos. Bueno, mínimos van a ser exactamente 0, ¿no? Fíjense que esta cantidad es positiva siempre en la intensidad, por eso los mínimos son cuando vale 0. Tiene valores negativos la intensidad. Bien, pero ojo que no me caiga en el caso de arriba, porque si se me anula el numerador, pero también se me anula el denominador, estoy en uno de los casos de arriba, que me da 0 sobre 0, y ahí tenía un máximo. Entonces tengo que pedir que m no sea múltiplo de n. Porque si es múltiplo de n, estoy en el caso de un múltiplo de lambda sobre d, para el seno de tita, y es el máximo. Bien, ahora espero que cuando hagamos el diagrama fasorial correspondiente a los mínimos, se vea con claridad que, bueno, cuando ocurre eso, por qué da un mínimo, pero además que cuando me coincide con el de arriba, me vuelve a dar un máximo. Bueno, vamos a graficarlo entonces. Tienen en la guía hecho en la figura 34 el caso para n igual a 5, y no lo voy a volver a graficar, así que lo copio y lo pego acá. Ah, creo que no abrí eso. Denme un segundito.
Bueno, lo que estoy haciendo es copiando la figura 34, no estoy haciendo otra cosa para ahorrar un poco de tiempo. Bueno, pero como me había olvidado de abrir el documento, estoy perdiendo mucho tiempo. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahí tienen un ejemplo del gráfico de esa función. En función de seno de tita, fíjense que la variable horizontal es seno de tita, y estoy graficando en el eje vertical la intensidad media. O sea, estoy graficando exactamente esta función, la que está ahí, la que está ahí recuadrada en color naranja. Bien, la vamos a hacer en función de I0, que es la cantidad que multiplica el cociente de los senos cuadrados. Y como acabamos de deducir, los valores máximos están cuando están alineados los fasores. Y eso me da 5 veces ese 0. Y al tomar el módulo al cuadrado, el valor máximo que puede tomar la función es 25 y 0. No puede tomar un valor más grande que eso. ¿Y en qué lugares me dan los máximos? Bueno, en 0, en lambda sobre d, en 2 lambda sobre d, en menos lambda sobre d, en menos 2 lambda sobre d. Ahí la función toma sus valores máximos. Bien, ¿y dónde toma los valores mínimos? Lo bajo un poquito, ahí los tienen, los ven en pantalla. En los múltiplos de lambda sobre nd. En este caso, estamos tomando n igual a 5. Entonces, para este ejemplo particular, el primer mínimo va a estar en 1 por lambda sobre 5d. Lo voy a marcar en color verde. Ahí va a estar el primer mínimo. El segundo mínimo va a estar al doble de distancia, en función del seno de tita, en 2 lambda sobre 5d. El tercero, 3 lambda sobre 5d. El cuarto, en 4 lambda sobre 5d. Bueno, pero fíjense que el quinto mínimo ya no es 5 lambda sobre 5d, porque 5 lambda sobre 5d es lambda sobre d. Y ahí tengo un máximo. Entonces, el siguiente mínimo va a estar acá, que es en 6 lambda sobre 5d. Después tengo 7, 8, 9 lambda sobre 5d y 10 lambda sobre 5d vuelve a ser un múltiplo de lambda sobre d. Estoy en 2 lambda sobre d, otra vez un máximo. Bueno, y así sucesivamente. Bueno, fíjense la diferencia entre graficar el que hicimos la clase pasada con n igual a 2. Lo voy a hacer, bueno, lo hago en verde. Imagínense que grafique ahora n igual a 2. Lo que acabamos de decir es que los máximos principales están exactamente en el mismo lugar, no importa cuál sea el número de fuentes. Entonces, si hubiera hecho con 2 ranuras, que fue la experiencia de Yang que hicimos la clase pasada, entonces tendría que el valor máximo es 4 y 0. Y tendríamos solamente un mínimo entre cada par de máximos principales. Bueno, etcétera. Esto sería con n igual a 2. Y solamente tendría un mínimo en lambda sobre n mayúscula, que es 2, por d. Bueno, ustedes van a tener la oportunidad de graficar varios con la guía de problemas. Y hagan la tarea de reemplazar en esta expresión ahí, n
igual a 2, si pongo ahí n igual a 2, debería recuperar la expresión que obtuvimos la clase pasada. Bueno, la clase pasada la teníamos escrita en función de un coseno. No importa, chequen que es la misma expresión. Más allá de que una esté expresada como coseno y la otra como seno, ustedes saben que pueden escribir una en función de la otra. Bueno, háganlo y vean que efectivamente coinciden esta expresión con n igual a 2 y la que vimos la clase pasada. O sea que se pueden olvidar de la clase pasada y trabajar siempre con esta expresión. Da igual. Bien, y una cosa interesante es representar acá en un eje horizontal, en lugar de representar seno de tita, representar delta phi. ¿Por qué es útil esto? Porque esto es el desfasaje entre cada par de onditas que provienen de ranuras consecutivas en el punto de observación que está en el ángulo tita particular. Y recuerden que son proporcionales. Esto es K por D por seno de tita. O sea que a los fines matemáticos es simplemente un cambio de escala entre la de arriba y la de abajo. Bueno, ¿cómo me da ese cambio de escala? Donde el seno de tita es 0, tengo que el desfasaje es 0. Obviamente todos recorren el mismo camino y los rayos viajan horizontalmente y llegan al punto P en el infinito, de manera tal que el desfasaje entre uno y otro es estrictamente 0. Ahora muevo el punto P hasta este ángulo, hasta que seno de tita es lambda sobre D. ¿Y qué va a ocurrir ahí con el desfasaje? Bueno, simplemente reemplazo seno de tita por lambda sobre D, y fíjense que se me va el D, se me va con el D. O sea, esto es 2pi D sobre lambda por seno de tita. Si seno de tita es lambda sobre D, se me va lambda con lambda y D con D, y me queda 2pi. Así que yo sé que acá el desfasaje entre los fasores que estoy sumando, entre cada par de fasores consecutivos, es 2pi. O sea, sé que van a estar alineados y por lo tanto voy a estar en un máximo. ¿Qué pasa cuando tengo 2 veces lambda sobre D? Bueno, yo sé que ahí el desfasaje va a ser 4pi. Y si me voy para el otro lado, bueno, la misma historia. Acá el desfasaje va a ser menos 2pi. Acá el desfasaje va a ser menos 4pi. Entonces, siempre que el desfasaje sea un múltiplo de 2pi, voy a tener interferencia constructiva. Todos los fasores están alineados. Bueno, ¿qué va a pasar en los puntos donde hay mínimo? Vamos a centrarnos ahí ahora para hacer estos esquemas fasoriales o estos diagramas fasoriales. Vamos a proyectar cada uno de estos. Entonces, en el primer mínimo, acá, ¿cuánto va a valer el desfasaje? Bueno, si en lambda sobre D era 2pi, en lambda sobre 5D va a ser 2pi sobre 5. Y el que sigue es 2 veces 2pi sobre 5. Y el que sigue es 3 veces 2pi sobre 5. Y el que sigue es 4 veces 2pi sobre 5. Y el que sigue es 5 veces 2pi sobre 5, o sea, es 2pi. Y ese ya sabemos que es un máximo. Bueno, entonces, ¿cómo es el diagrama fasorial en este punto? Bueno, para no hacer flechitas, le voy a poner etiquetas. Voy a llamar a este 1, a este 2, a este 3 y a este 4. Entonces, vamos a hacer el diagrama fasorial en 1. Bien. El primer fasor tiene un ángulo cualquiera. Lo hago 0, pero puede ser cualquiera.
Este es E1. E2 va a estar ¿en qué ángulo? Bueno, acá me falta la interacción con ustedes, que lo hace un poco más interesante. 2pi dividido 5. 360 dividido 5, eso es 72. Y 72 es más o menos ese ángulo. A ojo de buen cubero. Bien, fíjense que estoy haciendo el diagrama fasorial con el desfasaje correspondiente a ese valor de seno de tita en un punto de observación dado. ¿Cómo es el siguiente? Bueno, tendrá el mismo desfasaje el 3 con respecto al 2. Este vuelve a ser delta phi igual a 72 grados. Bueno, y así, este era el 3. Vuelvo a hacer el 4. Y vuelvo a hacer el 5. Acá estamos sumando 5 fasores porque tengo 5 fuentes. Bien, y lo que me queda es un pentágono. Bueno, todos los desfasajes entre cualquier fasor y el siguiente siempre es el mismo delta phi. 2pi sobre 5. Bueno, me formo una figura cerrada. ¿Cómo va a ser el campo total? El campo total es nulo, es el que va desde el primero al último. Por lo tanto, la intensidad es nula. ¿Cómo sería el diagrama fasorial en 2? Bueno, este sería el E1. Ahora el desfasaje es el doble que el anterior. O sea, acá el delta phi que estoy queriendo graficar es 2 veces 2pi sobre 5. O sea, esto equivale a 144 grados. Bueno, ¿cómo me quedaría el 2 entonces? Me quedaría así. Este desfasaje es 2 veces 2pi sobre 5. Bien, hago el siguiente. Continúo la línea en la que va el vector E2. Bueno, supongo que es una línea recta. Ahí va. Mido 144 en el sentido que medimos siempre, antihorario. Y trazo ahí el vector E3. Bueno, y así hasta hacer los 5 fasores. Siempre hacemos el mismo chiste acá. Este es el E4. Y este es el E5. Y me queda el diagrama fasorial satánico. Bueno, ¿cómo es el campo total? El campo total que va del primero al último es de nuevo 0. Bueno, pueden hacer el diagrama siguiente.
Y el siguiente, el que sigue les va a quedar un pentágono pero apuntando para abajo, y el que sigue le va a quedar la estrella como la que está dibujada acá, pero dada vuelta. Bueno, los últimos dos quedan entonces para ustedes para que los puedan hacer, el 3 y el 4. Pero lo que quiero que vean es la comodidad que tengo para hacer estos diagramas si lo pienso en el mundo abstracto de los números complejos. O sea, agarro las onditas, me voy los números complejos, los pienso como fasores, sumo los fasores, agarro la flecha total y después vuelvo al mundo de la intensidad, que es energía por unidad de área por unidad de tiempo, y ahí hago el gráfico de mi intensidad en ese valor de tita particular que calculé. Por ejemplo, un punto cómodo de ver cuál es el valor de intensidad es este. Ya no me quedan colores, ahí lo voy a hacer en celeste. Este. Justo entre dos máximos principales. Entre dos máximos principales tengo el valor de lambda sobre 2D. Fíjense que ahí tengo un máximo secundario. Bueno, estoy justo en lambda sobre 2D. ¿Cuál sería el desfasaje ahí? Bueno, exactamente pi, porque estoy en la mitad del máximo y el máximo corresponde a un desfasaje de 2pi. ¿Y cómo es el diagrama fasorial acá? Vamos a ponerle 5. Bueno, tengo el primer fasor, E1, y el segundo está desfasado en pi. Desfasarlo en pi es, continúo la línea del fasor E1, trazo un ángulo en sentido antihorario de pi y sumo el fasor. Bueno, no importa, me quedo de otro color, pero viene bien. Sumo el fasor E2. ¿Cómo sumo el 3? Continúo la línea de 2, trazo el ángulo con respecto a esa línea en pi y dibujo E3. Y después dibujo E4. Y después dibujo E5. A ver, tendrían que estar hechos todos juntos, pero los hago separados para que no quede un mamarracho. Pero en definitiva, si sumo todos esos, se me cancelan el 1 con el 2, el 3 con el 4, y lo único que me queda, que es el campo total, que va del primero al último, va a ser un vector así. Y su valor absoluto es 0, igual que cualquiera de los demás. Me queda el mismo tamaño. Por lo tanto, la intensidad en ese valor de tita, o sea, para ese desfasaje, va a ser I0 porque es proporcional al 0 cuadrado. Así que yo sé que en ese punto, ahí, la intensidad vale 25 veces menos que en el máximo, y 0. Bien, esa es entonces la idea de esto. Ustedes van a trabajar con estas expresiones y para adquirir la habilidad en incorporar el diagrama fasorial y el concepto detrás de fasores. Bueno, tienen ejercicio en la guía para hacerlo con distintos tipos de preguntas, pero el objetivo es que se pongan cancheros con el manejo de los fasores. Si hacen eso, no van a tener ningún problema con todo lo que sigue de la guía. Es realmente fácil de hacer. Bueno, por eso el tiempo gastado acá para explicar esto de los fasores, el eje delta phi en lugar de seno de tita. Bueno, todo eso es muy cómodo de
de aplicar si lo adquiero. Así que adquiéranlo, eso sería el mensaje. Bueno, fíjense, ya que estamos acá, ¿qué es lo que va pasando en la medida que aumento el número de fuentes? La energía se va desparramando de manera cada vez más concentrada en los máximos principales y los máximos principales se vuelven cada vez más estrechitos. Porque fíjense que el primer mínimo aparece en lambda sobre nd. Entonces, si hago un n muy grande, voy a tener que el mínimo, el primer mínimo, va a estar muy juntito al origen de coordenadas. Es decir, los máximos van a ser bien estrechitos. Y la altura crece proporcional a n cuadrado. Entonces, lo que tengo es una distribución de energía que está cada vez más concentrada en los máximos principales. Entonces, cuando agarre un valor de n muy grande, esto lo vamos a llamar, deberíamos llamarlo red porque es un conjunto muy grande de ranuras, una red de ranuras. Deberíamos llamarlo red de interferencia, pero si lo llamo red de interferencia, no lo van a encontrar por ningún lado. Y se conoce por razones históricas como red de difracción. Pero debería ser el nombre más feliz una red de interferencia, porque estamos produciendo interferencia con un número muy grande n de aberturas. Bueno, entonces vamos a considerar un poquito esto y cuál es la aplicación que tiene. Bueno, pero se llama red de difracción. Si ustedes lo googlean, van a encontrar redes de difracción y no redes de interferencia. Bueno, ¿cómo sería el gráfico si tengo n muy grande? Bueno, si grafico de nuevo la intensidad media en función del ángulo de observación o del seno del ángulo de observación y n es muy grande, lo que voy a tener es que voy a tener acá un máximo en el centro muy alto y muy estrecho. Acuérdense que el máximo es proporcional a n cuadrado y 0, y supónganse que tenga un n de 1000, que es fácilmente lograble, entonces voy a tener 1.000.000 de y ceros, o sea, bien concentrada la energía en ese lugar, y acá el primer mínimo lo voy a tener en seno de θ igual a lambda sobre nd, y ese valor mínimo, donde aparece el primer mínimo, va a ser muy chiquitito. Bueno, supongamos que n sea 1000, el primer máximo lo voy a obtener, eso no me cambia, en seno de θ igual a lambda sobre d. Ahí voy a tener el primer máximo de interferencia. Y en 2 lambda sobre d voy a tener el siguiente máximo de interferencia. ¿Y qué voy a tener en el medio? Bueno, voy a tener un montón de máximos secundarios y de mínimos, pero por esto que les digo que la concentración de la energía es proporcional a n, si n es mucho mayor que 1, esencialmente no voy a ver nada ahí. Voy a ver una intensidad prácticamente nula. Y lo mismo entre el primer orden y el segundo orden. Bueno, yo no les dije, pero a cada uno de los máximos principales se lo llama órdenes de interferencia. Estaba dibujado en la figura anterior, pero no lo comenté. Este es el orden central u orden 0. Este es el primer orden u orden 1.
Este es el segundo orden, u orden 2 de interferencia. Y lo mismo si voy para el otro lado, en menos lambda sobre D, voy a obtener el orden menos 1 de interferencia. Bueno, etc. El orden menos 2, y así sigue. Es una pena acá no tener... En clase hacemos la demostración. Bueno, me quedó horrible la escala, lo voy a cambiar porque quedó feita. Bien, en clase le llevamos un CD. Supongo que tienen la edad suficiente como para haberlos conocido. Bueno, todavía existen. Un CD o un DVD, que cada vez hay menos, pero creo que todavía existen, donde hace mucho tiempo se guardaban datos ahí, o música o lo que fuera, o en cualquier tipo de datos. Un CD tiene, voy a dibujarlo acá, un CD tiene un montón de pistas, como los discos de vinilo, de pistas así en forma circular. Pero el asunto es que si yo me restrinjo a un pedacito así, supónganse que corte este pedazo de un CD o de un DVD, tengo una estructura como si fueran en ranuras. ¿Sí? Tengo muchas pistas. El orden de separación de esas pistas es del orden del micrón. Así que si yo ilumino 1 milímetro de eso, tengo del orden de 1000, ¿no? Con un punterito láser. Si tienen la oportunidad en casa, si tienen esas cosas, háganlo. Si tienen un puntero láser y tienen un CD o un DVD, bueno, hagan la prueba. Iluminen con el láser esto y va a funcionar por reflexión, porque estos están recubiertos por una película que refleja en lugar de transmitir. Y van a ver si ponen una pantalla acá, van a ver que les aparecen puntitos. Una en la dirección especular y otra en las direcciones que corresponden a estos máximos principales que acabamos de calcular. Si ustedes se fijan, este ángulo con respecto a la dirección especular, van a ver que esto corresponde a seno de tita igual a lambda sobre D. Entonces, si conocen la longitud de onda del láser que tienen, van a poder medir de manera así con los dedos, con un transportador, van a poder medir el espaciado que tienen las pistas del CD o del DVD o lo que quieran agarrar. Bien, entonces lo que uno tiene es una manera muy simple de separar longitudes de onda. Si tiro con otro color, o sea, si cambio lambda, obviamente lo que está cambiando es la escala de ese dibujo que tienen hecho ahí abajo en naranja. Por ejemplo, tiro rojo, que la longitud de onda es un poquito mayor que el naranja. Bueno, tendré acá en el orden 0 en el mismo lugar, pero el orden 1 lo voy a tener por acá, en lambda prima sobre D, que es un poquito mayor, y el orden 2 lo voy a tener más separado todavía, porque esto me va a dar 2 lambda prima sobre D, y lo mismo para el otro lado, acá me va a quedar el máximo en menos lambda prima sobre D, etc. Bueno, entonces tengo una manera de separar colores. ¿Para qué me sirve separar colores? Bueno, y fíjense que además lo puedo hacer con mucha precisión. Ahora vamos a calcular qué longitudes de onda puedo separar. Si puedo separar longitudes de onda,
entonces puedo analizar la luz que viene de algún elemento químico o de alguna muestra. Si me viene luz de una muestra y yo logro separar los colores, cada elemento químico tiene una huella digital que es en qué colores emite luz. Y por lo tanto, si yo miro los colores que salen de una muestra, puedo saber qué elementos químicos componen esa muestra. Entonces, tengo una manera de discernir qué elementos químicos hay en una muestra simplemente haciendo brillar esa muestra. Hay varias maneras de hacerla brillar, y mirando qué colores salen de ahí. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que tiene las líneas características, cuando digo líneas, digo las longitudes de onda características, por ejemplo, del carbono o del helio, yo sé que esa muestra tiene ese elemento químico. Esa es la forma, por ejemplo, con la que se analizan los espectros de estrellas, y uno puede saber qué gases hay en la atmósfera de la estrella. Bueno, de hecho, por ejemplo, el helio se descubrió que existía antes de encontrarlo en la Tierra por el espectro del Sol, ¿no? Se veía que se detectaban líneas de helio o líneas de un elemento químico que no se había detectado en la Tierra, se lo llamó helio por el Sol, y después se encontró en la Tierra. Bueno, pero se pueden hacer cosas muy interesantes discriminando las longitudes de onda. Uno puede analizar moléculas si se va al infrarrojo en lugar de hacerlo en el visible. Bueno, hay muchas cosas para hacer. Uno conoce el espectro del Sol, que viene desde el Sol, y en la atmósfera algunos elementos químicos o algunas moléculas absorben el Sol. Entonces, viendo lo que se absorbe, uno sabe qué elementos químicos hay en la atmósfera. Bueno, las aplicaciones son muchísimas. Al instrumento que analiza el espectro de la luz se lo llama espectrómetro. Porque lo que hace es medir el espectro. Puse un montón de espectrómetro. Porque lo que hace es analizar el espectro, es decir, qué longitudes de onda aparecen en una señal de luz. Que, bueno, obviamente es debido a qué elementos químicos o qué moléculas hay en una muestra. Bueno, esto los químicos lo van a usar hasta el hartazgo para discernir qué elementos y cuánto, hasta se puede hacer cuantitativamente, hay en una muestra. Así que el corazón del espectrómetro es una red de difracción. No hay otra cosa. Bueno, después tienen el detector que detecta cuánta luz, o sea, un fotómetro. Van a tener lentes para enfocar la luz, una serie de cosas, pero el corazón es la red que aparece ahí. Bien. ¿Cuándo puedo separar longitudes de onda? Esta es la cuentita con la que vamos a terminar la clase de hoy. A ver, la idea es, ¿en qué momento puedo discernir que dos longitudes de onda están separadas? Bueno, obviamente cuando pueda haber los máximos principales separados. Y cuando los máximos principales, recuerden, son dos manchas de luz. ¿Cuándo puedo decir que dos manchas de luz están separadas? Entonces vamos a usar ahí un criterio que va a ser general, no es aplicable solo a esto, es aplicable en general, entonces lo hago aparte, y se conoce como criterio de Rayleigh. Y que dice lo siguiente, que si tengo dos picos de luz, acá imagínense lo que quieran, podemos imaginarnos, por ejemplo, dos máximos principales de dos longitudes de onda de un espectrómetro, o sea, esto que acabamos de hacer, o podemos imaginarnos las imágenes producidas en un telescopio por dos estrellas, o las imágenes producidas en un microscopio por dos puntitos. Bueno, dos manchones de luz, que van a tener esencialmente esta forma.
Entonces, ahí están claramente distinguidos. Acá, si tengo estas dos superpuestas, lo que voy a ver así es algo así. La suma, perdón, la suma sería esto. ¿Sí? Más o menos. Y si ya lo tengo un poquito más juntos, la suma de estos dos me va a dar esto. Entonces, ¿cuándo digo que yo tengo dos manchones que puedo distinguir? Y bueno, Raleigh dijo hasta acá. Hasta ahí puedo decir que hay dos. Después ya hay que adivinar. Se puede ir un poco más lejos, pero Raleigh en el siglo XIX dijo, bueno, este es mi criterio. Cada uno puede tomar otro, pero este es el que dio Raleigh. Y dijo, voy a poder distinguir dos máximos cuando la separación entre ellos, o sea, o dos manchones de luz, cuando la separación de entre ellos sea al menos la mitad del ancho de luz. ¿Sí? Ese es el criterio de Raleigh. Puedo distinguirlos si la separación entre ellos es mayor o por lo menos de ahí para arriba que el semiancho del pico. Bueno, tengo dos picos. Pico 1 y pico 2. Bueno, entonces vamos a aplicar el criterio de Raleigh, que ya les dije, es genérico, lo puedo aplicar a cualquier caso. Vamos a aplicarlo a este. Entonces, consideremos nuestros dos picos van a ser uno, el pico de orden n, y longitud de onda lambda. Y el segundo pico, quiero ver el pico del mismo orden y longitud de onda lambda prima. Bueno, quiero ver si lo puedo distinguir o no. Entonces, ¿cómo escribo el criterio de Raleigh que escribimos el texto? ¿Cómo paso el texto a una ecuación? Bueno, leamos el texto y vamos escribiéndolo. Me pide, si la separación entre ellos es mayor que el semiancho de alguno de ellos. Bueno, ¿cuál es la separación entre los picos? Bueno, me fijo dónde están los máximos. Los máximos están en los múltiplos de lambda sobre d. Ahí los tenemos dibujados arriba. Para el orden n, tengo n lambda prima sobre d. Es el máximo, la ubicación en seno de tita del máximo de orden n de longitud de onda lambda prima. ¿Y cuál es el otro? Bueno, el máximo del mismo orden, n, de longitud de onda lambda. N por lambda sobre d. Y quiero que esto sea mayor
que el semiancho de uno de ellos. Bueno, agarro cualquiera, no es relevante. Estamos asumiendo que los lambdas son más o menos parecidos. Bueno, ¿cuál es el semiancho? ¿Qué distancia hay entre el centro de un pico? Lo marco en celestito. ¿Qué distancia hay entre el centro de un pico y el primer mínimo? Bueno, es la misma, no importa en qué orden esté. Vale igual si me agarro con el orden 0. Este es el 0, el centro, y el primer mínimo está en lambda sobre nd, si me voy para la derecha, y si me voy para la izquierda, en menos lambda sobre nd. Entonces, el semiancho es simplemente la distancia que hay entre el centro y el primer mínimo, o sea, lambda sobre nd. Entonces, fíjense que engañosamente no depende de la separación entre ranuras. Ahora vamos a ver que esto no es, indirectamente depende, y vamos a ver cómo, pero en nuestra cuenta se nos va, y nos queda que saco factor común n y pongo lambda prima menos lambda mayor que lambda sobre n, y a esto lo vamos a llamar el delta lambda que podemos distinguir. Entonces, para poder distinguir un delta lambda, el n chiquitita, o sea, el orden de interferencia por el número de ranuras que estoy usando, tiene que ser mayor que lambda sobre delta lambda. Bueno, a esto se lo llama poder separador o poder de resolución o de resolvedor, depende de quién traduzca. Resolvedor no es muy español, bueno, es muy castellano. Poder de resolución de la red. Bueno, habitualmente las redes en los interferómetros están hechas por reflexión, no por transmisión, y están diseñadas para ser más eficientes en el orden 1. Hay algo con lo que no nos metimos, que es, bueno, acá todos nuestros máximos son iguales. Esto no es cierto si en lugar de tener una red de aberturas, tengo una red de fase. Bueno, ¿qué es una red de fase? Es esto. Imagínense que tenga un pedazo de acrílico o de vidrio con este perfil. Bueno, imagínense que eso sea la superficie tenga un perfil senoidal, o sea, armónico, a pesar de mi dibujo. Bueno, y esto tiene un índice de refracción n, que quieran. N medio. Bueno, a los fines prácticos esto va a funcionar igual. O sea, yo voy a tirar acá un haz de luz y no voy a tener n fuentes, voy a tener acá una cosa rara. El campo acá lo puedo calcular en esa superficie. Y después con ese campo uso el principio de Huygens y cada puntito es un emisor secundario de ondas y puedo calcular cuál va a ser el campo en un punto de observación P que quiera, simplemente sumando las onditas que van a parar para allá de cada uno de estos puntos. Bueno, el resultado es muy similar a lo que obtenemos con las aberturas. La cuenta es mucho más complicada, pero el resultado es similar, así que no lo vamos a hacer. Tengo una red de difracción, es lo que pasa con el CD, y uno observa máximos principales. Bueno, imagínense que si me pongo cerca de acá, el orden 1 corresponde a un ángulo, y por lo tanto yo voy a ver en un ángulo de observación, imagínense que ponga la pantalla cerca,
si pongo la pantalla cerca, todos estos rayos me van a producir acá un manchón que no se parece en nada a esto que está hecho, a este gráfico, voy para atrás, espero que les llegue, ahí está. No se parece en nada a este gráfico que son prácticamente líneas. Bueno, ¿por qué no se parecen nada? Porque acá estoy en el infinito, en este gráfico. ¿Se acuerdan que nuestra hipótesis era que estoy en un punto tan lejano que todos los mismos titas se me juntan en el mismo punto? Bueno, si acá pongo una pantalla cerquita, no tengo eso, pero sí puedo poner una lente entonces todos estos rayos que venían en un mismo ángulo se me van a juntar en el plano focal de la lente. Entonces, esta es la manera en la que en un espectrómetro obtengo acá un máximo bien definido. En lugar de irme al infinito y tener que tener un equipo armatóstico, pongo una lente y me paro en el plano focal de la lente. Entonces ahí tengo el máximo de interferencia. El orden cero lo voy a tener acá. Bien, etc. Entonces, fíjense que en nuestra cuenta el D no entra en juego, pero en la práctica sí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un cierto ancho del láser. Vamos a llamar a este ancho, que será del orden de del milímetro, una cosa así, 2 milímetros, 5 milímetros, pero no lo puedo hacer de 10 centímetros a ese spot. Es muy complicado. Pero sí puedo juntar un poquito de luz, un spot de 1 milímetro, y entonces voy a iluminar solo un sector de mi red. Este. Entonces, ¿cuál va a ser el N en mi experimento? Bueno, aparentemente que es el N que entra en juego en la ecuación que tenemos acá, ¿no? Este N. Perdón. Este N. ¿Cuántas ranuras de mi red estoy usando? Bueno, simplemente es que el número de ranuras es el ancho dividido D, porque entre esta y esta, ahí tengo una separación D. Entonces, aunque no entra directamente en la expresión que teníamos arriba del poder de separación de una red, sí entra en forma práctica porque tengo que el N me queda determinado por el ancho y la separación entre ranuras. Entonces, cuanto más chiquitito es D, para el mismo ancho de haz, o sea, para la misma luz que me produce el elemento químico que quiero analizar, entonces voy a tener mucha más resolución, o sea, mucho más poder de separación. Ok, entonces fíjense que indirectamente acá tengo metido, como era de esperar, la separación entre ranuras. Cuanto más chiquititas las ranuras, más aberturas tengo que efectivamente están contribuyendo a la interferencia y por lo tanto más puedo separar dos longitudes de onda. Bien,